Bueno, buenas tardes. Voy, digamos, saludando a las personas que se están sumando a este nuevo seminario web que organizamos en Fundación Cáncer FUCA. Les damos a todos la bienvenida y les agradecemos, por supuesto, al equipo profesional del Instituto Alexander Fleming, que hoy nos van a hablar sobre un tema que es tumores neuroendocrinos, que en verdad es un tema nuevo para nosotros en FUCA. Es la primera vez que organizamos una charla sobre este tipo de tumores, así que para nosotros ha sido un desafío. Y por supuesto les agradecemos muy especialmente al equipo del Dr. Juan O'Connor por brindarnos esta posibilidad de llegar a todos ustedes con esta información. Les recordamos que esta charla se está grabando, así que a partir del día de mañana va a estar disponible en el canal de YouTube de FUCA. Y para quienes no nos conocen, les cuento que FUCA es la Fundación para la Docencia, Investigación y Prevención del Cáncer, que nuestra sede está precisamente en el Instituto Fleming, desde donde estamos transmitiendo hoy. Y que, bueno, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a visitar nuestro sitio web, y sobre todo a visitar el sitio web de la comunidad FUCA, que es un nuevo proyecto que tenemos. Este sitio se llama comunidad.fuca.org.ar, y a partir de allí estamos diseñando una serie de actividades especialmente pensadas para los pacientes de cáncer y también para las personas que los acompañan. Va a haber muchas charlas, muchos tipos de actividades diferentes y sobre temas diferentes. No se trata solo de hablar del cáncer, sino de los temas que nos interesan a todos, pero todo especialmente pensado para las personas que conviven con el cáncer, para la comunidad que tiene algo que ver con esta enfermedad. Así que, bueno, no quiero más demorar ya el inicio de la charla. Le voy a pasar la palabra al doctor Juan O'Connor, que es jefe del departamento pertenece al departamento de oncología clínica del Instituto Alexander Fleming, especialmente de tumores digestivos. Sí, digestivos, sí. No. Bueno, con ustedes, el doctor O'Connor. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, Gabriela. La verdad que es un placer poder compartir y que hoy esté gran parte del equipo con el que trabajamos a diario. Siempre es muy bueno tratar de comunicar o hablar de estas enfermedades, porque quien lo padece o quien tiene alguien relacionado seguro que necesita o quiere tener más información, y bueno, tiene algunas características quizás un poco diferentes a lo que nosotros conocemos de otros tipos de tumores. Así que hoy nos va a acompañar el doctor Alejandro Pairola, del equipo de cirugía, la doctora Ivana Pedraza, que también es médica cirujana del equipo aquí en Fleming. Ellos tienen experiencia también en esta patología. Tenemos la doctora Romina Luca, es oncóloga clínica y también está trabajando en nuestro grupo. La doctora Silvina Raciopi es la jefa del departamento de medicina molecular y de medicina nuclear de nuestra institución, que ya vamos a ver qué relación y qué cosas tienen que ver con esta patología y su actividad. Y también nos acompaña en online la doctora Susana Belli, médica endocrinóloga, pionera de trabajo en esta patología en nuestro país y a nivel internacional, y el doctor Enzo Dominichini, médico patólogo, que creo que también ha sido uno de los primeros interesados en el desarrollo y en el estudio de esta patología puntualmente. Así que bueno, por supuesto que quienes nos escuchan están invitados a hacer sus preguntas libremente, dudas, comentarios, sin ningún tipo de problema. La idea es que esto sea una charla y que todos puedan sacarse las dudas o las preguntas que tengan al respecto, aprovechando que está todo el equipo, ¿sí? Por esto, la complejidad de esta enfermedad requiere que haya muchos médicos intervinientes, y por eso nos apoyamos unos con otros para nuestra tarea asistencial. Así que, bueno, si les parece, quizás la primera pregunta, mientras esperamos que haya algún otro comentario a través del chat, es, Enzo, vamos a empezar con la pregunta del millón.
¿qué son los tumores neuroendocrinos? ¿Nos querés clarificar y poner un poquito en contexto a ver de qué estamos hablando? Bueno, los tumores neuroendocrinos no son tumores muy frecuentes dentro de la economía general de lo que uno entiende como neoplasias, pero es una neoplasia que es conocida muy bien desde fines del siglo XIX, que los primeros patólogos de la época, que venían de la cirugía, aprendieron a reconocer que eran enfermedades que, si bien se comportaban como carcinomas, no llegaban a tener la agresividad de estos. Es decir, eran pacientes que vivían muchos años, que podían tener sucesivas recaídas, y que esas sucesivas recaídas podían ser tratadas y podían ser mejor manejadas que lo que se podía manejar a fines del XIX o comienzos del XX, hasta mediados del siglo XX, un carcinoma. Por eso, en un principio se los llamó tumores carcinoides, que fue la denominación que le dio a los tumores neuroendocrinos un patólogo alemán de la época, y en realidad esa fue una digamos, denominación que perduró durante mucho tiempo, hasta que, en la medida que se fue incorporando nuevos consensos, después de la mitad del siglo XX, los médicos patólogos fueron reconociendo que estos tumores provenían de un patrón común, que era un patrón neuroendocrino. ¿Por qué? Porque dentro de sus células, las células que componen el tumor, se observaban características de células epiteliales, pero al mismo tiempo presentaban gránulos de neurosecreción, como se veían en otros tumores originados en el sistema nervioso central, hipófisis o, por ejemplo, en médula adrenal. Es por eso que se los catalogó dentro del amplio espectro de tumores neuroendocrinos. No sé si brevemente eso engloba. Quizás, Enzo, por ejemplo, uno está más acostumbrado a hablar de cáncer de mama, cáncer de pulmón, por ejemplo, y acá nosotros no hacemos referencia a un sitio específico. ¿Nos querés aclarar en función a esto, digamos, un poco por qué es distinto en ese sentido? Que uno no habla de una localización, ¿viste? No decimos, en este caso, bueno. No, lo que pasa que en un principio también eso, daba la perspicaz observación de los primeros patólogos, lo que vieron ellos eran que había un grupo de células claras diseminadas fundamentalmente a nivel del tubo digestivo, que fueron las primeras descripciones. Esas células claras que se encontraban entre las glándulas de los diferentes órganos, estómago, duodeno, páncreas, se dieron cuenta que eran sitios muy frecuentes de orígenes de los tumores estos así llamados carcinoides por los primeros patólogos en su momento. Entonces, lo que surgió después fue definir a esas células claras que se encontraban no solamente en tubo digestivo, sino también en pulmón, en riñón, en piel. Se las definió como sistema neuroendocrino difuso, porque presentaban características bioquímicas y tintoriales desde el punto de vista anatomopatológico en los tejidos, que eran similares a las que se observaban en otras regiones del neuroeje, o sea, tanto del cerebro como del sistema nervioso periférico. De esa manera se pensó que esas células, y no era realmente una idea fallida, que esas células eran una prolongación del sistema nervioso central a la periferia, y que de esas células provenían los tumores neuroendocrinos tal cual los entendemos ahora, siendo el lugar más frecuente, si bien uno puede encontrarlos en cualquier sitio del organismo, el tubo digestivo, en principio. Y páncreas, ¿no? Ahí nos queda claro que puede estar en cualquier localización, justamente por esto que vos explicabas, que esas células están dispersas en distintos sitios, órganos. Así que un poquito eso para tener en cuenta también, porque si no uno a veces escucha distintas localizaciones y dice, bueno, no, pero no puede ser un neuroendocrino, y en realidad, por la característica, puede tener distintas localizaciones. Digo, para marcar alguna diferencia, a veces lo que uno escucha,
con otros modelos o tipos tumorales para tener algún tipo de características, ¿no? Sí, sí. La otra pregunta, la otra consulta quizás recurrente con esto, que aprovechando que está Romina con nosotros, que es la médica oncóloga en nuestro grupo, es, bueno, ¿cuáles son los síntomas? Uno, ¿cuándo concurre o cuándo hay alguna sospecha con respecto al diagnóstico? ¿Cómo se presentan habitualmente? Romy, si vos querés comentar algo respecto a esto. Sí, como dijo recién el doctor, los lugares más frecuentes en donde podemos encontrar este tipo tumoral infrecuente en sí es a nivel gastrointestinal y a nivel pancreático. La mayoría de estos tumores no van a dar síntomas, ninguno, salvo que se asocien a lo que se llama un síndrome funcional, que es un porcentaje bajo de los pacientes que tienen estos tumores, y generalmente el hallazgo suele ser cuando se realiza algún estudio o en una tomografía o en una ecografía por otra patología o por otra sintomatología. En aquellos pacientes que tienen un cuadro sintomático florido asociados a lo que es un síndrome neuroendocrino, los síntomas más frecuentes ahí pueden ser diarreas, flashing, que es la coloración rápida de lo que es la cara y el tronco a ciertos alimentos o ante cierta toma de alcohol, y eso es característico, pero en un pequeño porcentaje. Por lo tanto, esperar síntomas dentro de lo que son estos tumores es poco frecuente. Claro, así que ahí está otro de los tips, ¿no? Por ahí la diarrea es uno de los síntomas, una diarrea quizás que se descarta alguna causa frecuente o las causas más comunes, ¿no? No es que toda persona que tiene diarrea va a tener por ahí un tumor neuroendocrino, pero en algunos casos de este síntoma que no esté controlado, que se descartan otras causas, porque también en muchos casos ven distintos especialistas a estos pacientes, ¿no? A veces puede entrar por el médico clínico, o sea que tiene que haber cierta alerta del clínico. No es infrecuente que lo vea el gastroenterólogo, el oncólogo participa también, pero bueno, acá ya una primera aproximación nos dio Romina con el tema de la diarrea, aunque quizás en muchos casos los síntomas son mucho más inespecíficos, ¿no? Como a veces dolor abdominal, algún otro cuadro, que se imaginan que por esta característica no es siempre tan sencillo quizás la sospecha del diagnóstico. Así que, bueno, eso también como para que uno lo pueda considerar y tener en cuenta. Aprovechando que también está la doctora Susana Belli, vamos a ver la contrapartida a veces de cómo lo recibe el endocrinólogo. Porque también puede ser que la puerta de entrada para el diagnóstico sea a través del endocrinólogo. ¿Cómo sería, cuáles son los signos, síntomas, cuando uno sospecha, Susana, cómo llegan en el caso a vos en alguna situación que a vos te haga ponernos un poquito en el tema del diagnóstico de esta enfermedad? En general, cuando llegan a nosotros es porque tienen un cuadro clínico de tipo funcional. Esto quiere decir que el tumor tiene la capacidad de secretar una hormona que va a dar un cuadro específico, y esa va a ser la puerta de entrada hacia el endocrinólogo, muchas veces en forma espontánea por el propio paciente o derivado del médico clínico, pero también pueden originarse en glándulas y no dar cuadro clínico específico por secreción de hormonas, y también llegan a nosotros por eso, porque se les detecta una imagen en una glándula, por ejemplo en una glándula suprarrenal o en la tiroides, y de esa manera llegan a nosotros, o sea, por el tumor o por el cuadro clínico funcionante por la secreción de una hormona. El cuadro clínico, cuando es funcionante, va a depender de la hormona que se secrete, y eso es lo que va a dar los síntomas que nos van a orientar sobre la localización del tumor cuando todavía se desconozca dónde este está ubicado. Perfecto. Mira, aprovechando ahí una de las preguntas que nos llega en cuanto a una situación de diagnóstico de carcinoma neuroendocrino del intestino delgado, que nos cuentan hace más o menos 6 años y luego estuvieron haciendo estudios complementarios y diagnósticos. Vamos a tomar justamente un poquito esta situación para preguntarle al doctor Pairola algunos aspectos relacionados con la cirugía.
Y esto que nos preguntan específicamente, quizás supongo que algo de retraso en el diagnóstico o estudios complementarios. ¿Cómo es el abordaje o qué rol tiene la cirugía, digamos? ¿Es distinto, es igual a otras enfermedades? ¿Cómo habitualmente es la visión del cirujano dentro del equipo en esta enfermedad? En este caso, la cirugía realmente depende del equipo multidisciplinario. No es como en otras patologías que el cirujano tiene muy claro qué hacer, ve un órgano, ve la mama, tiene un tumor en la mama, hay que operarlo y estamos de acuerdo que hay que operarlo. Pero igual siempre es lo ideal trabajar en el equipo multidisciplinario, pero acá más todavía. Muchas veces pasa que nosotros tenemos un paciente que tiene un tumor y no debe ser operado, aunque nosotros pensemos como cirujanos que debe ser operado. Entonces es importante esta situación de consultar en un lugar que esté habituado a ver situaciones como estas. Porque muchas veces tenemos pacientes que tienen, como esta pregunta, que tienen un tumor en el intestino delgado y que debe ser operado probablemente porque han tenido episodios de oclusión, de dolor abdominal, que son las cosas más frecuentes que presentan estos pacientes y que son difíciles de diagnosticar y de tener claro qué es lo que está pasando, ¿cierto? A pesar de hacer estudios, porque muchas veces, además en el intestino delgado pasa que son tumores muy chicos en la luz intestinal y a lo mejor tienen algún ganglio que está haciendo algún cuadro de retracción de lo que se llama el mesenterio, que es lo que está irrigando el intestino, y eso a veces provoca dolor. Y es por eso que probablemente haya ido a esta cirugía exploratoria, donde hay que visualizar ese tumor y por recorrer todo el intestino delgado y además resecar los ganglios que puedan estar de esa zona. Pero es muy importante el equipo multidisciplinario. Muchas veces el cirujano no tiene que actuar resecando porque hay otros tratamientos posibles antes de la cirugía. Vale, siempre un temor que tienen los pacientes es el tema de la colostomía o lo que habitualmente se llama como nano contra natura. ¿Existe ese riesgo acá en este tipo de patología, en enfermedades, de hacer una cirugía que conlleve esa situación, digamos? La realidad es que es muy poco frecuente que eso pueda pasar. Los tumores del recto no requieren muchas veces una resección tan grande que requieran una unión muy cercana al ano o al esfínter y que haga que uno requiera hacer un nano contra natura. El resto de las lesiones se pueden resecar sin ningún problema. Es una cirugía que lleva más complejidad porque hay una retracción de los vasos y eso hace que la irrigación no sea tan buena cuando uno va a hacer una nueva unión, pero las chances no son tan altas como otro tipo de tumores como el cáncer de recto, por ejemplo, que muchas veces uno hace un nano contra natura. Perfecto, bueno, muchas gracias. Así que una de las cosas siempre importantes que nosotros tratamos de reforzar es que tengan en cuenta que hay sitios, hay lugares en Argentina que tienen equipos armados que se ocupan de esta patología, porque a veces uno siente cierto temor de ser como una situación rara en cuanto a la enfermedad, pero bueno, Fleming tiene su grupo armado, hay grupos armados en el sistema público, así que pueden consultar a través de FUCA, nos pueden mandar las consultas con todo gusto a disposición. El Hospital Udaondo tiene una unidad que es para este tipo de atención, donde trabajan un equipo multidisciplinario. El Instituto Roffo tiene un grupo de trabajo, los lugares privados en general ya han armado algún grupo, así que bueno, yo quiero transmitirles por ahí que cierta tranquilidad en cuanto a que hay gente y hay médicos. Hoy en día podemos decir eso, hace algunos años quizás era un poquito más difícil, pero hoy en día hay grupos de trabajo que se ocupan de esta patología. Y parte de nuestro trabajo a diario es justamente el diagnóstico. Estuvimos hablando de algunos aspectos en cuanto a los síntomas, las características, un poco los especialistas que pueden participar en el diagnóstico inicial. Y ahora vamos a aprovechar para preguntarle a Silvina, la doctora Raciopi, los tips para el diagnóstico, digamos, cuáles son los estudios que se hacen, qué características o qué diferencias se marcan con otras patologías, para ponerlo un poquito también en el contexto de esto de los tumores neuroendocrinos. Silvina. Bueno, en realidad, en relación a las imágenes que se utilizan para el diagnóstico o el seguimiento de estos tumores, son imágenes moleculares que usan características propias de esta célula neuroendocrina. Entonces, lo que hacemos es
marcar sustancias que pueden detectar específicamente células neuroendocrinas y usar alguno de los mecanismos o las características que tienen los pacientes. Entonces, podemos certificar muchas veces el laboratorio bioquímico de un tumor neuroendocrino o validar el hallazgo de alguna imagen morfológica que haya tenido el paciente, por ejemplo, una tomografía computada, una resonancia que tienen sospecha de que sea etiología neuroendocrina, y entonces se complementan fundamentalmente con este tipo de imágenes que son muy específicas para esta patología, y que a lo largo de la enfermedad y de la historia natural de la patología puede ir variando, a veces se vuelven más agresivos, a veces se vuelven, responden al tratamiento, y la mejor manera es hacer este tipo de imágenes específicas para los tumores neuroendocrinos. Claro, sí, porque además justamente a veces puede pasar esto que se perciba que hay cierta demora para realizar los estudios, pero bueno, es muy importante contar con todos los elementos que tengamos, desde la patología, la evaluación clínica, los estudios por imágenes, para poder tener una mayor certeza y que bueno, uno tenga un abordaje, ¿no?, desde el punto de vista clínico posterior. A veces uno está un poquito más ansioso tratando de tener toda la información, pero en esta patología puntualmente la verdad que es importante contar con todos los elementos necesarios, así que eso me parece que es fundamental. Tal cual, y en el caso de las imágenes moleculares, digamos, tenemos algunas moléculas que nos denotan que el tumor es más tranquilo, más lento, y otras moléculas que hablan de si es más agresivo, y con esa imagen muchas veces se toman conductas terapéuticas porque es otro indicador de las características propias de ese tumor. Y también, por supuesto, de la extensión de enfermedad, cuántos órganos están comprometidos, si hay un tumor en un solo órgano o si en realidad existe enfermedad metastásica, por ejemplo. Perfecto. No sé si había alguna otra pregunta ahí que digamos. Bueno. Ajá. Bueno, ahí una de las consultas que nos hacen, Enzo, es, mencionan que la patología hace referencia al Ki67. ¿Querés explicarnos de manera muy sencilla de qué se trata ese Ki67, Enzo? Bueno, en realidad el Ki67 es una proteína, es una ciclina. Es una ciclina que dentro de la célula fue descubierta en un lugar de Alemania que se llama Kiel, y el número del laboratorio donde se la descubrió era el número 67. Así que le quedó Ki67. Esa ciclina lo que está dentro del ciclo celular y denota el nivel de proliferación celular que puede tener en un determinado momento una célula en particular. Cuando el Ki67 está expresado, que puede ser por una detección por inmunohistoquímica, dentro de una célula, uno dice que es positivo o negativo, y de acuerdo al porcentaje de células que expresan Ki67 detectadas con anticuerpos, tanto sea policlonales en una época como monoclonales ahora, uno va a saber cuál es el grado de proliferación que tiene ese tumor en un determinado momento, tanto sea en su circunstancia de tumor primitivo o en su metástasis. Cuando se hace el recuento definitivo de la cantidad de células positivas o que expresan Ki67, uno saca un porcentaje y le agrega un grado a ese tumor. El grado que se le agrega a ese tumor, de acuerdo a la positividad que exprese el Ki67, definirá el grado de proliferación que tiene ese tumor, si es más o menos agresivo. Perfecto. Muy bien, así que eso siempre en general van a ver que eso aparece en la patología como un informe para darnos más herramientas a nosotros para identificar qué tipo de enfermedad es la que tenemos y cómo debemos abordarla. Otra de las consultas habitualmente que nos hacen, Susana, ¿esto es hereditario? Bueno, hay un porcentaje que en realidad es pequeño de los tumores neuroendocrinos que sí pertenecen a formas familiares y que por lo tanto pueden heredarse. Esto es detectable por estudios de biología molecular en el ADN de los linfocitos circulantes. Se puede identificar entonces a todos los pacientes
que tienen la enfermedad de forma familiar y de esa manera, conociendo qué enfermedad hereditaria tienen, identificar a los familiares que tienen el riesgo de presentar la enfermedad. Son un número muy pequeño de todos los tumores neuroendocrinos. Nosotros siempre sospechamos y tratamos de descartar que sea o no una forma familiar, sobre todo para detectar a los familiares asintomáticos hasta ese momento, identificarlos y seguirlos atentamente. Una cosa importante a tener en cuenta es remarcar lo que vos dijiste. El estudio de estos pacientes no es rápido, no hay un diagnóstico inmediato. Son muchas las cosas que hay que enfocar y por eso somos tantos los que estamos involucrados, de manera tal que como son muchas las cosas a analizar, no se pueden hacer rápidamente. Todo lleva su tiempo y hay que confirmar cada una de las sospechas. Claro, eso creo que está muy bueno porque a veces también uno entiende la ansiedad del otro lado y la nuestra propia, porque ya queremos tomar decisiones, pero a veces es mejor contar con toda la información y probablemente tomemos mejores decisiones en ese sentido. Así que me parece que es muy buena esa observación. Quizás entrando un poquito en la etapa más de tratamiento, le vamos a preguntar a Romina, ¿cuáles son los tratamientos que se usan ya? Alejandro nos habló de la cirugía. Vamos a hablar de algunos de los tratamientos posibles que existen en esta enfermedad, porque algunas cosas son diferentes a lo que uno escucha en otros tipos de tumores. Entonces, Romy, si querés contarnos. Sí. También los tratamientos se discuten dentro de lo que es el equipo multidisciplinario. Quiero remarcar que hacemos mucho hincapié porque no son decisiones sencillas que puede tomar un solo profesional, y eso también se basa en los estudios que vamos a pedir. La mayoría de estos tumores son tumores de una evolución muy larga y lenta, y son tumores que la quimioterapia, la mayoría, no todos, hay algunos momentos en donde sí, pero la quimioterapia, que es el tratamiento convencional que uno puede conocer, no tiene un rol principal, sino que uno iniciaría con otros tratamientos que se llaman terapias dirigidas o terapias target, que son tratamientos que suelen ser o aplicados por vía subcutánea o intramuscular o incluso pastillas. Y estos no son quimioterapias, se suelen tolerar mejor que la quimioterapia y tienden a ser dados por mucho tiempo. En aquellos pacientes en donde el tumor tiene una agresividad mayor, que eso lo vemos tanto por los estudios de imágenes como por la doctora, como también nos ayuda el guía a poder hacer una estadificación distinta, quizás la quimioterapia en esos pacientes sí tiene un rol inicial. Muchos de los que están preguntando, que quizás fueron diagnosticados, incluso con la misma cirugía sola, no necesitarán un tratamiento posterior. Y en caso de recibirlo, puede ser que tengan estos análogos de somatostatina, que son fármacos específicos contra receptores, en donde se inhibiría la producción del tumor. Claro, siempre es muy importante, bueno, obviamente que hay tratamientos nuevos, como explicaba Romina, pero es tan heterogénea la enfermedad que a veces cuando nos dicen, pero yo escuché que hay una paciente a la que le indicaron otra droga distinta a la que yo estoy utilizando, y puede haber pacientes que no estén con un tratamiento activo inclusive. O sea, eso es lo que marca de lo heterogéneo y compleja a veces de las decisiones, porque bueno, tratamos de ver cuál es la mejor opción. Hay herramientas, hay tratamientos nuevos, hay situaciones en las que no se requiere tratamiento, que quizás con la cirugía es suficiente, y hay algunas novedades también terapéuticas que quizás Silvina nos puede ayudar ahora, porque apareció como la vedette de los tratamientos en esta patología hace ya algunos años, pero a lo mejor nos puede contar esto de los radiofármacos o radionúclidos, como uno puede escucharlo o leerlo. No sé si Silvina querés contarnos cómo es. Esta estrategia terapéutica que hemos introducido en nuestro equipo de trabajo hace unos años, en realidad para nuestro medio es una cosa relativamente nueva, sin embargo en Europa, por ejemplo, lleva casi 20 años de utilización. Y en realidad se basa en lo que hablábamos, esta capacidad que tenemos de identificar a la célula neuroendócrina
por ahí con una molécula específica que solo vaya e identifique al tumor neuroendocrino, con esa capacidad, cuando la reconocemos y la identificamos en forma molecular, lo que hacemos es, como ya sabemos que ese tumor tiene la capacidad de introducir y de captar esa molécula, cambiamos un isótopo radioactivo y le entregamos a la molécula un isótopo que emite una radiación milimétrica y que es llevada por esa molécula hasta el tumor con una eficiencia y una eficacia altísima y el menor daño circundante, porque es una, digamos, radioterapia muy dirigida en forma molecular, porque ya tuvimos un estudio que nos marcó que era posible utilizar este estudio. Es lo que se conoce con el nombre de heteragnosis, o sea, la capacidad primero de diagnosticar la característica y reconocer una característica molecular, y después, cambiando los isótopos, poder tratarla en forma dirigida. Esta terapia que nosotros tenemos una experiencia relativamente joven en relación al mundo, pero que ya lleva aproximadamente casi 4 años en nuestro medio, bueno, es una terapia que en forma multidisciplinaria se diseña en qué momento de la evolución de la enfermedad va a ser más redituable para el paciente y, bueno, se considera y se consolida con el equipo. ¿Es igual que una quimioterapia? ¿Querés contarnos por ahí cómo sería? Porque a veces uno tiene en mente, más allá de la terapia dirigida que decía Romina, que a veces que es oral, como la quimioterapia. Entonces, por ahí el parámetro que tenemos para comparar es, bueno, es igual. Bueno, uno podría decir que es un mix entre quimioterapia y radioterapia. Te diría parecido a la quimioterapia porque es por vía endovenosa, solamente que se da una dosis cada 8 semanas, más o menos 2. Pero desde el punto de vista de la acción, si bien es llevada en forma molecular por el análogo de somatostatina, por ejemplo, lo que hacemos es irradiar con un isótopo cortito, o sea, es una radioterapia súper dirigida, muy cortita, muy específica, con poco daño circundante. O sea, usamos la vía sistémica de la quimio, por decirte, pero utilizamos el principio de el daño del ADN a través de la radiación ionizante del lutecio 177. Bueno, completando un poquitito tu respuesta, una de las consultas que nos hacen es si esta terapia sirve para todos los tumores neuroendocrinos. ¿Cómo saber o identificar a aquella persona que se puede beneficiar con el tratamiento? Bueno, en realidad, como por ahí, no todas las personas pueden beneficiarse, sino aquellas que expresan determinadas características y que yo las pude definir en el estudio diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de los análogos de somatostatina, el estudio molecular que me muestre que esa célula y ese tumor está repleto de células que sobreexpresan esos receptores de somatostatina, esas puertitas que necesito para poder después entregar mi radiación dirigida. O sea, primero tengo que hacer un estudio molecular y certificar que ese tumor sobreexpresa receptores, y entonces puedo entregar un análogo que va a entrar por la puertita del receptor. Perfecto. Bueno, suponiendo una situación quizás más compleja, cuando no es infrecuente que aparezcan metástasis hepáticas en esta enfermedad. De hecho, en muchas situaciones van a ver que el diagnóstico inicial es en esta situación, y sin embargo el pronóstico sigue siendo muy bueno porque, bueno, en general tiene un comportamiento distinto a otro tipo de tumores. Pero, Ivana, aún cuando hay metástasis, ¿la cirugía puede tener un rol en estos casos? ¿Cómo dirías vos, o en qué casos uno podría pensarlo o discutir siempre como hacemos cuando se arman los comités y tratamos de pensar la mejor estrategia? Muchas veces estas lesiones, como bien mencionaron antes, aparecen en un órgano, pero en realidad no es eso lo que da el síntoma. Otras veces suelen ser los ganglios que tienen. Y otras veces, cuando esa célula pasó el ganglio, pudo haber llegado, por ejemplo, al hígado. En el hígado nosotros necesitamos estudios de alta calidad que podamos ver, identificar y saber exactamente dónde están y qué relación tienen con todos los vasos del hígado. Los vasos portales, las arterias, las venas y la vía biliar. Una vez que nosotros podamos evaluar, lo hacemos con todo el equipo, con resonancias, con tomografías, pero haciendo hincapié de la calidad del estudio para que nosotros podamos decidir cuál es la mejor
la mejor opción de tratamiento para el paciente. Hay muchas veces que estas lesiones pueden ser únicas, escasas, y son quirúrgicas, y están accesibles para que nosotros las podamos operar, y tenemos que decidir en base a la enfermedad que tiene el paciente si se resecan o no. Hay otras veces de que la enfermedad es múltiple, que no se puede resecar, pero no da ningún síntoma. Entonces nosotros tenemos que decidir otro tipo de tratamiento, ¿no es cierto? Discutirlo con ustedes, si hay opción de fármacos, de radiofármacos, de continuar con la quimioterapia. Pero hay otras veces que esos metástasis también son funcionantes, que producen tanta cantidad de hormonas que pueden generar síntomas en el paciente y no pueden ser tratados fácilmente. Entonces nosotros podemos decidir algunas veces en sacar la mayor cantidad de lesiones que podamos, eso se llama debulking, y otras veces algunos pacientes pueden llegar inclusive hasta un trasplante hepático cuando no puedan sacarse estas lesiones y ya son incompatibles con la calidad de vida del paciente. Por eso son cosas que tenemos que decidir en conjunto, tener total seguridad de lo que estamos haciendo, de dónde están las lesiones, de qué calidad de vida le queremos ofrecer al paciente y en base a eso decidir el tratamiento en conjunto. Claro, eso lo mismo que vos resaltabas ahora, de inclusive en algunos casos hasta plantear lo que es un trasplante hepático, ven que son decisiones bastante complejas y que, bueno, requiere justamente poder conversar y discutir la decisión, ¿no? Y si quizás no fuera quirúrgico, y a veces nosotros escuchamos de embolización o quimioembolización, Alejandro, ¿en qué casos uno pensaría, digamos, en este tratamiento regional hepático, como lo llamamos? Porque en el algoritmo, o sea, en los distintos tipos de tratamiento, figuran este tipo de tratamiento. ¿Vos qué dirías? Claramente los pacientes que no pueden ser resetados, que no puedo sacarle que son sintomáticos, muchas veces deberíamos tratar estos pacientes. De cualquier manera, son todas decisiones muy particulares. No es que a los pacientes, que todos los pacientes con neuroendocrino uno los va a tratar con esas situaciones. O sea, tenemos que tomar decisiones multidisciplinarias y ver cuál es la mejor para cada paciente. No es claro que todos los pacientes van a tener la posibilidad de hacer este tipo de decisiones. Perfecto. Bueno, no sé si había ahí alguna otra consulta o tenemos alguna pregunta de la que nos habían acá. No. Bueno, una situación es que también hablamos con nuestros pacientes y discutimos, bueno, ¿cada cuánto tengo que hacer la consulta? ¿Cómo es el seguimiento? Quizás ahí podemos opinar un poquito todos, pero a lo mejor empezamos con Romina, porque bueno, una vez que hay como distintas situaciones, ¿no? Suponiendo que es una persona que está con un tratamiento activo, que está recibiendo el uso de un análogo somatostatina, para muchos les va a resultar conocido porque es como la terapia quizás más frecuente, Octreotide o Lanreotide, por el nombre les puede resultar familiar. ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cómo hacemos o cómo se planifica el control de esos pacientes? Bueno, todo va a depender del tipo de tratamiento que esté haciendo. Si el tratamiento es recibir los análogos de somatostatina, que son esas vacunas que se aplican de forma subcutánea o intramuscular, generalmente el seguimiento que nosotros hacemos, o sea, que nos tenga que ver al oncólogo, es cada 3 o 4 meses, salvo que haya alguna situación en particular en ese tiempo y que tengamos que adelantar la visita. ¿Por qué? Porque son tumores de muy lenta evolución que uno con ese sencillo tratamiento puede darle estas vacaciones o de 3 a 4 meses para poder consultar. ¿Por qué? Porque el mismo tratamiento hace control de los síntomas y hace control de la enfermedad. Generalmente cuando los vemos en la consulta, vamos a hacer algún estudio, depende del tumor que estemos hablando y del sitio de metástasis, lo más frecuente que son las localizaciones hepáticas. Uno puede hacer en una consulta la tomografía y un laboratorio normal, y en la segunda consulta lo seguimos con ecografía. En casos puntuales, y probablemente una vez al año, intentamos hacer un estudio un poco más específico, y ahí es donde involucramos a la doctora Raciopi, en este estudio que contaba ella particular, de PET con ese radiotrazador particular, o si queremos
hacer alguna intervención o presentársela a los cirujanos, quizás la resonancia también sea un estudio que le tengamos que pedir. Todo eso es muy particular del paciente y el médico tratante, pero generalmente son 3 o 4 veces al año en donde vemos al paciente si está estable. Claro, eso parece una cuestión más de como generalidad, ¿no? De cada 2 o 3 meses los controles, después se va definiendo el estudio en función a la situación clínica, como vos bien mencionabas. Ahí, aprovechando un poquito y en línea con esto, una de las preguntas es ¿cada cuánto estaría indicado hacer un PET con galio? Es decir, ¿con qué periodicidad? Y yo voy a agregar una duda que a veces también nos plantean es, ¿tengo algún riesgo de hacerme tantas tomografías o estudios o este tipo de imágenes, Silvina? A ver, ¿por cuál de las preguntas podemos empezar? Yo creo que, bueno, en este trabajo, como decimos, y se hace tanto hincapié de lo multidisciplinario, uno quiere saber qué cambios de conducta se van a tomar con los determinados estudios, porque a veces no es necesario hacer estudios de tantísima complejidad o irradiación al paciente, si la conducta va a ser la misma. Entonces muchas veces esta alternancia de utilizar en un control determinados parámetros y en el siguiente control un estudio complementario y no necesariamente toda una batería diagnóstica para cada control. Me parece que eso tiene que ver con el sentido común y el expertise del médico tratante. Y en relación a los estudios moleculares, bueno, los estudios moleculares tienen su sustento molecular, por supuesto, pero llevan una base morfológica que es una TC. La mayoría de los estudios de PET son PET-TC, entonces lleva agregado una radiación. Entonces, la realidad es que uno debería alternar los estudios de manera tal de que se justifique la dosis absorbida de los pacientes en cambios de conducta. Eso es muy importante tener en cuenta y por eso es importante tener una historia clínica única, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuánto tiempo? La pregunta, digamos, es ¿cada cuánto está indicado hacer un PET con galio? Bueno, en realidad el galio en sí es un isótopo, que en este caso de los tumores neuroendocrinos se une a los análogos de somatostatina. Pero el galio también puede marcarse a otros trazadores para otras indicaciones. O sea que en realidad lo que nosotros acá hablamos es de galio unido a análogos de somatostatina. Una vez que el médico tratante interpreta conjuntamente con el Servicio de Medicina Nuclear de que ese tipo de tumor tiene receptores de somatostatina a través de un estudio de galio con análogo de somatostatina, probablemente ya tome una conducta terapéutica para ese paciente. Entonces probablemente será ante la progresión de enfermedad, ante el deterioro clínico o algún cambio de conducta terapéutica que se vuelva a evaluar si se toma en cuenta que necesitamos conocer, digamos, en qué situación están los receptores de somatostatina. Lo que sí puede pasar es que con el tiempo se vaya desdiferenciando el tumor, aumenten los síntomas y vaya perdiendo esa capacidad de mostrarnos a través de este estudio receptores de somatostatina. Entonces, en realidad, por eso digo, esto va acompañando la historia natural, ¿no? Doctor, la historia natural, y se va viendo cuál es el estudio de mayor rédito. Si uno quisiera evaluar solamente el parénquima hepático por un control, entonces el estudio indicado probablemente sea la resonancia de hígado, porque, digamos, tiene un mejor detalle, como decía la doctora, necesario para tomar conducta. Entonces, este expertise va haciendo que en cada momento se vayan echando estudios distintos. Perfecto. Bueno, creo que hemos tocado distintos temas que tienen que ver con la enfermedad, desde la aparición de los síntomas, el diagnóstico y todo. Así que, como hoy se conmemora, creo que no me acuerdo si lo mencionamos al principio, pero es el Día Mundial de los Tumores Neuroendocrinos, necesitamos mensajes esperanzadores. Así que yo le voy a proponer ahora, cada uno, le estoy dando unos segundos para que piensen. Puede ser una palabra, una frase, es una patología que nos apasiona y que estamos trabajando hace muchos años en esto. Así que vamos a empezar por la doctora Belli y el doctor Enzo Dominichini para las personas que padecen esta enfermedad, un mensaje alentador en el día de conmemoración de los tumores neuroendocrinos. Susana. Bueno, son unos tumores muy peculiares,
pero por suerte el desarrollo de la medicina y de todas las especialidades de soporte de la atención clínica nos han permitido cada vez ser más precisos en el diagnóstico y hacer más precozmente el diagnóstico de esta patología. Así que en realidad sí, hemos avanzado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento. Y si de precisión se trata, doctor Dominichini, ¿qué nos puede decir? Yo creo que se avanzó mucho en el diagnóstico desde hace más de 100 y pico de años atrás, que solamente se usaba un microscopio primario, a la fecha que se están usando diagnósticos moleculares y además en el tratamiento. Yo creo que el futuro es muy promisorio y realmente hay que mirarlo con mucha esperanza, porque sinceramente en los últimos 10, 15 años, la evolución que uno ha visto en las lecturas de los trabajos científicos son extraordinariamente prometedoras, y que a la brevedad haya tratamientos muy buenos para continuar con esto. Perfecto. ¿Ale? No, bueno, yo lo que quería decir es que estos tumores, así como dicen ellos que han evolucionado en los tratamientos y todo, y el tiempo de evolución hace que con el paciente podamos ser amigos. Porque la verdad es que tenemos una relación de muchos años. Es un tratamiento que por ahí es complejo, difícil, a lo mejor porque no se entiende, a veces no está sin tratamiento, y uno tiene un tumor y cómo puede ser. Entonces uno va haciendo como una amistad con el paciente porque lo lleva adelante muchos años y se conoce durante mucho tiempo. Y no son pacientes que pueden dejar de ver al oncólogo. Entonces tiene una relación distinta que cualquier otro tipo de tumor. Me parece que eso es esperanza. Mucho tiempo y que se puede generar una amistad con la persona que estamos tratando. Perfecto. ¿Romy? Bueno, me gustó eso, ¿no? En general, por la evolución de la misma enfermedad, a mí lo que nosotros muchas veces le decimos al paciente es que de lo malo no es tan malo. ¿Por qué? Porque son enfermedades que puedes crecer muchísimo y que, como dice el doctor, uno va entrando y saliendo, va teniendo periodos de ventana, pero son de muy larga evolución. Y con muchos tratamientos nuevos que tienen toxicidades que no hacen a una calidad de vida mala. Entonces son tratamientos tolerables los que le vamos a ofrecer en la mayoría de los casos. ¿Ivana? Bueno, a veces creo que con tanto estudio que el paciente tiene que someterse a una situación de estar esperando estudios muy frecuentemente, creo que la angustia debe ser bastante, pero siempre la información es poder. Ha pasado mucho tiempo de que estas cosas han ido evolucionando y que cada vez nos dan más información de cómo estos tumores se comportan. Entonces, acompañándolos, dejando que nosotros acompañemos esta enfermedad, podemos saber cada vez más, podemos saber mejor cómo tratarla a medida que van cursando la misma enfermedad. Así que si eligen equipos, que elijan equipos en los que se sientan confiados, que se sientan acompañados, porque eso es lo que vamos a estar haciendo durante el tratamiento. Vale, Silvina. Bueno, que para completar, estoy de acuerdo con todas las ponencias, que yo creo que todos los equipos multidisciplinarios apuntan a que el paciente tenga una muy buena calidad de vida, la mejor que se puede ofrecer, y creo que todos apuntamos a eso, y que muchas veces el cambio de estrategia terapéutica tiene que ver con esto, con el control de la enfermedad, con el control sintomático, que muchas veces no les permite vivir tan bien como quisieran, pero que en los estudios, que en los grupos multidisciplinarios, digamos, esta suma de todas las partes hace que apuntemos a una mejor calidad de vida, y en eso se basan los estudios, los tratamientos nuevos, la precisión diagnóstica, y que la verdad que estamos todos muy esperanzados como grupo de lo que podemos hacer en nuestro medio en el momento actual, porque en la Argentina hoy contamos con muchas herramientas diagnósticas y terapéuticas para ofrecer eso a nuestros pacientes que padecen los tumores neuroendocrinos. Claro. Así que si uno hiciera una nube de palabras, vieron que está de moda hacer nube de palabras, yo sintetizaría como hay equipo, ¿no? Creo que un poco todo lo que ustedes han comentado, así que los invitamos a los pacientes, a las personas que padezcan esto, a buscar ese equipo, no centrar en una persona. Ven, acá estamos muchos que trabajamos en esta área, pero me parece que la clave está... perdón por mi analogía futbolera, pero no hay un Messi, hay una selección argentina. Entonces, tratar de confiar en un grupo de trabajo yo creo que es fundamental, porque esto te brinda contención,
nos brinda a nosotros también un marco de trabajo más adecuado, así que bueno, yo les comenté que hay grupos de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público, a través de FUCA, por supuesto que con todo gusto podemos asesorarlos o tener evacuar las dudas que cada uno tenga o las consultas, así que bueno, de mi parte creo que solo agradecerles, y no sé, Gabriela, si querés cerrar. Sí, bueno, simplemente de mi parte, de representación de FUCA, agradecerles a todo el equipo del Instituto Fleming que colaboran con nosotros para hacer estas charlas tan interesantes, para estar más cerca de todos ustedes, de las personas que conviven con el cáncer, y por supuesto gracias a Fleming como institución que es donde FUCA tiene su casa y desde donde realizamos todo nuestro trabajo. Y bueno, invitarlos a todos ustedes a seguir en contacto con FUCA, el comité de la comunidad, y les reitero la dirección web de comunidad.fuca.org.ar para poder aprovechar, quizás escuchar nuevamente esta charla, que va a estar subida al sitio web, y participar de otras actividades y otras propuestas súper interesantes. Así que bueno, nuevamente, No, muchas gracias a vos, al contrario. Gracias, y cualquier, como dijo el doctor también, cualquier duda o cualquier consulta se puede dirigir a nosotros. Bueno, gracias a los doctores que nos estuvieron acompañando desde su casa. Gracias a ustedes. Bueno, que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.